donde quiera que haya una necesidad y danos un corazón dispuesto a hacer algo para ti. Bendigas el sermón y todos que oyen tus palabras. En el nombre de Jesús, amén. Feliz sábado. Es raro ver poca gente en la universidad, pero así es de verano. Y esto es bueno, significa que los alumnos no tienen muchos exámenes que están ya con sus familias. Y ustedes saben que el fin de año es así, un fin de año de encuentros. A mí me tocó este fin de año también un encuentro lindo con un amigo de Rumania, Adi Lascu, que fue alumno acá, que vino de Israel para visitar a la familia de ellos, de su esposa en Maringá o en Santa Inés, acá en provincia de Paraná del sur de Brasil. Y hemos pasado unos momentos lindos. Y ahora al volver, cuando todo empieza, cuando empieza un año uno tiene planes, ¿no? Creo que cada uno de ustedes ha hecho algunas promesas, ha hecho algunos planes, ha proyectado. Y en estos momentos, cuando yo estaba pensando sobre qué voy a predicar, estuve buscando en la Biblia estos momentos cuando se termina una cosa y empieza otra, porque así es el fin de año y el principio de año. Este es uno de estos sábados, ¿no? Ya se terminó algo y empieza otra. ¿Han visto que estos momentos son interesantes? También de nuestra experiencia, pero en la Biblia son más lindos que en nuestra vida. Cuando uno deja de ser algo y se vuelve otra cosa, ¿sí? Quiero que leamos antes de empezar la meditación un texto, uno de estos momentos. Está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, para evocar un poquito el momento, ¿se acuerdan? Sí, la muerte de Jesús, que inicia dos tiempos, un antes y un después. Y en este momento, con todo el grito terrible, Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando los otros se burlaban, el mundo ya dividido en dos. Cuando logra tener esperanza, aunque los otros decían, que venga Elías, pobres, ni hebreos ya sabían. Sí, ni las palabras de la Biblia, porque eran citas de los salmos. En este momento se produce algo. Los otros evangelistas dan más detalles. Algunos se salvan. Había ya alguien que dice, de verdad, este fue el Hijo de Dios. Un centurión, un pagano. Ya se inicia la salvación de los paganos. Una nueva era. Pero en este momento, versículo 51, es un versículo importante, Mateo 27, 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El velo que se rompe, las cortinas que hacían una separación, y se inaugura una nueva era. Voy a hablar un poquito más allá sobre esto, pero déjenme contarles sobre este fin de año. Y sobre los fines de años. Este mes se llama enero, ¿no?
En otros idiomas es algo parecido, porque tenemos una cultura común, la mayoría de nosotros, la europea, y todos que tenemos la cultura del Imperio Romano. Vinculamos este nombre del mes con un nombre de un dios que tenían los romanos, Janus. ¿Han leído algunas veces o han visto algunas estatuas de este dios de los romanos? Con dos caras. No piensan en falsedad, porque también de dos caras significa esto. No. No de esto se habla, sino de algo que ellos imaginaban en sus limitaciones teológicas, tristemente el imperio estaba podrido por la filosofía. Digo podrido y capaz que uno se asusta. Sí, es así. ¿Por qué no podían concebir un Dios como el nuestro, como el de la Biblia? Así que se inventaron muchos y entre ellos uno que miraba el pasado y el futuro en el mismo tiempo, porque esto necesitaba dos caras. Y esto hacía previsiones. Por esto había un oráculo y la gente se iba por allá para preguntar a los dioses cómo será el nuevo año. Y hasta hoy día quedan algunas costumbres que salen cuando la gente hacen estas cosas. En mi país hay las costumbres de qué hay que hacer en el primer día del año. En realidad, entre el cruce de los años. Algunos ponen mucha plata en los bolsillos. Porque hay una superstición, seguramente, que si tenés plata en el bolsillo, en el cruce de los tiempos, en el antes y el después, así vas a tener todo el año. Qué simple sería, ¿no? Tampoco puedes prestar plata, porque dicen que si te queda o que si prestas plata en este momento, todo el año te va. Y a nosotros los niños, cuando no éramos adventistas, era una forma de disciplinarnos un poquito, porque decían, no hay que pelear en el primer día, en este momento. Porque si uno pelea, todo el año va a pelear. La rueda del tiempo, ¿han escuchado esto? Tenemos en Rumania muchos villancicos, porque el diciembre es el mes de la Navidad, y algunos villancicos y algunas canciones para el fin de año que hablan de esta rueda del año. Así que como empiezas, así va a ser todo el año. Qué manera de simplificar las cosas. Y bueno, por esto cada pueblo o muchos pueblos tienen costumbres. Hasta cuando levantamos la copa y nos deseamos, ¿qué deseamos? Somos buenos. ¿Han visto que tratamos? Nadie dice que a mis enemigos les vaya mal este año. Nadie hace ¿cómo se llama la palabra cuando uno? Brindis, sí. Me olvidé la palabra. Generalmente hacemos cosas buenas, ¿no? O pensamos en esto. También los adventistas tienen sus costumbres. En la iglesia de Rumania y en la iglesia de mi ciudad, en la noche del Año Nuevo, es raro que la gente todavía sigue con esta costumbre hoy en posmodernidad. La gente se junta en la iglesia porque se reparten en el día, se reparten unas promesas. Son unos cartoncitos con una promesa de la Biblia. Es como una lotería de promesas. Y a cada uno le toca una. Y a mí me tocaron distintas desde cuando entré a la iglesia. Sé que primera vez me impactó. Porque fue así como había tocado en la promesa este año. Y he experimentado algunas veces, no todos los años están justo como en la promesa, pero algunas veces te tocan textos muy impactantes. Por ejemplo, en el año antes de recibir el llamado de venir acá para estudiar, para servir en Argentina, me tocó el texto que decía, y Dios te va a llevar a una tierra lejana y el ángel del Señor estará contigo. Bueno, y se cumplió. No sabía al principio del año.
El año pasado sí, me tocó salvar a tu vida del sepulcro, y ustedes saben que así fue, de verdad. Así que, bueno, como no estoy, mi mamá me saca ella la promesa, así que este año me mandó la promesa. Y yo la leí. No era una promesa, sino un consejo. Alabado al Señor porque su misericordia es para siempre. Esto es para este año. Y bueno, la leí y no me impactó mucho. Hasta martes de noche cuando volvía de Maringá. Volvía de Maringá con el colectivo que viene para Foz, todo un viaje, ustedes saben cómo es. Y al mitad del camino, se van a reír, pero Probad y ved fue una parte de la experiencia que viví. Subieron en el colectivo, asaltaron el colectivo, con 2 encapuchados y uno sin máscara, con pistolas. Subieron y nos robaron todo. La plata, el teléfono, la compu, todo. No le cuento, ahora puedo estar más tranquilo, pero imagínense que vive uno en estos momentos. Y sí, ya empezaron a cumplirse las promesas porque su misericordia es para siempre. ¿Saben? En estos momentos uno se vuelve más filósofo, o después, no sé cuándo. Pero sí me di cuenta en estos momentos que la vida es interesante, ¿no? Puede terminar en un instante. Fue más de media hora de terror. Tiraron en la puerta 2 agujeros. Tengo una foto porque me salvé la tablet porque había leído y la había puesto entre la ventana y la silla. Así que tengo algunas fotos de después. Fusilaron en una ventana, un chico se cortó justo detrás de mí, la silla de atrás, porque su misericordia es para siempre, ¿no? ¿Cómo hubiera sido que Bueno, en este momento me di cuenta de algo, que uno no está preparado nunca para estos momentos. Y empecé a pensar en las promesas, ¿no? De Dios y mis promesas. Ustedes saben que hay promesas que hacemos cuando empieza el año, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han prometido, este año no voy a hacer estas cosas, este año voy a hacer? Saben que tenemos una lista. Y por mi experiencia, no sé cómo es de ustedes, pero muchas de estas promesas no se cumplen durante el año. ¿Le pasó algo así o le pasa esto? Él no es como nosotros. Y yo puedo testificar por el transcurso de los tiempos que las promesas de Dios se cumplen. Con esto en la mente ahora quiero, y van a decir, ¿y qué tiene esto que ver con el día de hoy? Es que en esta noche, en estos pocos tiempos o minutos, cuando uno no sabe qué viene, muchas cosas me pasaron por la mente. Porque uno no sabe si no va a terminar. Cuando te vienen con las pistolas y ves que no son truchas, son reales porque dejan agujero en el techo del ómnibus. Uno teme, aunque confiamos en el Señor. Y esta mezcla de temor me hizo pensar en muchas cosas. ¿Sabe que me di cuenta que no estoy preparado para terminar la vida? No estaba preparado. Y la pregunta es, ¿cuándo estamos preparados para terminar la vida? No estaba preparado para enfrentar una situación así.
ni emocionalmente, ni de ninguna forma. Y me di cuenta que se puede pasar de felicidad. Fue una semana linda, una semana de verdad, me sentí como en la casa. Es lindo cuando uno se encuentra con amigos. Puede pasar de la felicidad a la ruina en un momento. Y en este momento, como le decía, me volví un poquito filósofo. Y me pasaron muchas cosas por la mente. Pero me acordé la promesa que mi mamá me había mandado, que me había tocado para esto. Y si pueden creerlo, esta mezcla terrible de miedo y horror, pude acordarme y decir, por fe, alabada al Señor, porque su misericordia es para siempre. No mataron a nadie, gracias a Dios. Y entonces estuve pensando en ¿qué hace la diferencia? Y en el camino después me vinieron en mente distintas cosas, entre cuales una interesante, una palabra, ¿no? Utopía. ¿Conocen la palabra? ¿Y conocen la historia? ¿Qué es utopía? ¿Para qué usamos esta palabra cuando la usamos? ¿Qué queremos decir cuando decimos es una utopía? Cosas que no se pueden cumplir, cosas ficticias, imaginadas. En esto pensamos, ¿sí? Sí, la historia parte de esto, aunque la palabra es distinta. Voy a hacer un poquito de exégesis, pero quiero contarles la historia de utopía. En la Edad Media, Thomas More, ¿sí? O Thomas Moros, o el Moro, como se conoce en castellano, escribió una novela sobre un país o un lugar mirífico, una isla que parece el cielo, donde la gente no tiene propiedad, todos son buenos, todos trabajan, todos ponen las cosas juntas, hay dos montañas, la prosperidad y bendición, donde hay cosas, uno trabaja, produce y la ponen allá, y quien tiene necesidad se va y vuelve. Y me di cuenta cuántas utopías o cuán utópicas son algunas veces las promesas que hacemos al principio de años, ¿no? Porque tenemos dos limitaciones como humanos. Dos. El tiempo es una limitación, ¿no? Que hace que algunos proyectos se vuelvan utópicos. Uno dice, en septiembre voy a hacer, ya planificamos las vacaciones, pero nunca se sabe si uno va a vivir hasta este tiempo. ¿Es así? No hay que vivir sin planear, pero muchas veces los planes, las promesas, todos se vuelven nada o utópicas por el tiempo, porque somos seres limitados en el tiempo. Y por esto en el imperio querían saber desde antes si el Dios me puede decir algo, si Janos me puede decir algo sobre cómo va a ser. Se iban allá y recibían estas frases de los oráculos que no sabes qué significan. Se necesitaba toda una interpretación. La otra limitación que hace que muchas de nuestras promesas se vuelvan utópicas son, ¿sabe cuáles son? Nuestra naturaleza mala. ¿Cuántas veces he hecho esta promesa? Voy a leer la Biblia todos los días este año. ¿Es una promesa utópica? Se volvió utópica. Tengo que confesarlo, se volvió utópica en mi vida. ¿Por qué no logro? No sé por qué, por las limitaciones internas, cumplir esta promesa. Creo que a usted también le ha tocado. No quiero parecer el santo intachable. No. Creo que
todos nos confrontamos con esto, que desde nuestra naturaleza no nos gustan las cosas de Dios. Y todas las buenas promesas se vuelvan como utopias. Este año no voy a... ¿Se acuerdan? Sí, tenemos las listas de lo que tenemos que hacer o que queremos que hacer y cosas que no queremos que la hagamos más. Y no sé cómo damos vuelta. Como decía Pablo, lo que quiero no hago y lo que no quiero hacer, esto hago. Utopía. ¿Sabe qué significa utopía en griego? U es una negación, non o no. Y topos, tenemos la palabra topografía, topometría. Topos significa lugar. El non lugar. Y hoy, esta mañana, quiero hablarle de esta utopía de Dios. ¿Se acuerdan el versículo que hemos leído? El velo que separaba nuestra realidad de su realidad se quebró. Después de miles de años, Dios renuncia al lugar. ¿Saben que el templo, el santuario, se llamaban así? Le decían templo, santuario, pero tenían en hebreo la palabra Hamakom, que significaba el lugar. Así se llamaba. ¿Dónde te vas? Al lugar. Pablo dice que había distintos lugares, porque esto era la función de las cortinas, mostrarnos la diferencia entre él y nosotros. Porque hay una gran diferencia en carácter, en naturaleza, en todo lo que es Dios. Tanto que se necesitan cortinas. Y ustedes saben que el lugar estaba dividido por grados de sagralidad, de santidad, en el lugar santo y el lugar, cuando muere Jesús, se vuelve non lugar. Se rompe y se inicia una nueva era. Yo no creo en dispensacionalismo, como algunos evangélicos, sino creo que es un nivel nuevo de acercamiento. Hay cambios que se produjeron. No sé si ustedes pueden imaginarse la religión sin lugares. Es difícil, ¿no? Porque generalmente vinculamos la religión ¿con qué? Con lugares. Hasta que casi en la mayoría de los idiomas, cuando decimos iglesia, ¿en qué pensamos? ¿No? Me voy a la iglesia. No digo que me voy a la gente, ¿no? Iglesia significa gente. No. Ya la religión es así. Porque esto es la realidad después de la caída, que Dios necesita un lugar para mostrarse, un lugar protegido de nosotros, o Él nos protege a nosotros, es difícil saberlo, pero necesitamos lugar. ¿Se puede imaginar una religión sin lugar? ¡Qué bueno! ¿Saben que esto es bueno? Imagínense cómo sería que el único lugar donde Dios está presente fuese Jerusalén, como era antes. ¿No? ¿Cuánto sale un viaje hasta Jerusalén? Y hoy día con todas las amenazas terroristas, vivir una religión sin encontrarte con Él. Por esto Dios imaginó algo utópico. Es una utopía, una locura para todo el mundo religioso. Una religión sin lugar. Y todas las grandes religiones tienen el lugar. El Islam tiene a Meca, ¿sí? Otros tienen a Roma y bueno, podemos seguir con los lugares. Una religión sin lugar.
Porque así dijo Jesús, en realidad en cualquier lugar se puede crear el espacio donde Dios está presente. El reino, cuando pensamos en el reino de los cielos, ¿en qué pensamos? ¿En lugar o no? Sí, hasta que algunos se pusieron a calcular. Tenía un hermano en la iglesia, bueno, estas son las cosas teológicas aberrantes, que se puso a cronometrar cuánto duró la oración de Daniel, en romano, bueno, porque no le leyó en arameo por lo menos, porque dijo él, tanto duró al ángel, porque dice, cuando empezaste a orar, yo he salido. Entonces él se puso con el reloj, recitó la oración así para calcular por dónde está el cielo. Y bueno, se imaginó que vuela con la velocidad de la luz, así que él calculó y una vez predicó en la iglesia, ¿cuán lejos es el cielo de nosotros? ¡Qué locura! No tiene ninguna base, es peor que la brujería estas cosas, ¿no? Hacer de la Biblia esto. Pero nos pasa, ¿no? Que es difícil imaginarse el reino como una utopía, el non lugar. ¿El reino dónde? ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Cuando dijo que el reino de los cielos está ¿dónde? No dijo allá. Es muy interesante. Juan ya decía, y ahora entramos en esta tensión que se genera de tiempo y espacio. Decía, el reino está cerca, ¿no? ¿En kilómetros se mide? Si es lugar, sí, lo medimos en kilómetros, no cerca, ¿dónde está? O en tiempo, en horas. Cerca significa que viene, ¿sí? Es difícil decir a qué se refería él. Uno dice, no, hablaba del tiempo, sí, pero Jesús llega y acá es el desafío. Cuando Jesús viene y dice que el reino del cielo está ¿dónde? Acá. Dice, entre vosotros, o se puede traducir también, adentro de vosotros. El lugar no es allá. ¿Y qué es el reino? ¿Qué es el reino de los cielos? Pensamos de nuevo en el lugar. Quiero desafiarle que piensen en el reino del cielo como una utopía, un non lugar. Sí, hay un espacio que podemos definir, pero es móvil este espacio. La tierra prometida era el reino, ¿no? Era el reino de Dios. También el Edén, cuando fue creado, ¿no? Era una parte del reino. ¿Sí? También allá en el cielo hay un lugar que llamamos el reino, que tiene, bueno, tenemos algunas descripciones. La Nueva Jerusalén, pero fíjense que es móvil, esto también. Está allá, pero también se va a mover y va a llegar. Pero ¿se pueden imaginar el reino de los cielos sin pensar en el lugar? Porque es fácil pensarlo en el lugar. Siempre somos descriptivos cuando pensamos en lugares. Habla de calles de oro, hablamos de esto, de agua de la vida, del río. Son cosas impresionantes, ni podemos imaginarnos. Pablo dice que fue llevado, no sabe si fue en cuerpo o en una visión, no, fue imposible de describirla, pero dice que ha visto cosas que la mente no puede imaginar. Así son las cosas que ha prometido Dios. Solo si pensamos en las pocas descripciones que tiene Juan. Pero el reino como no lugar es más complejo y más interesante. ¿Qué es el reino de los cielos? Si no es lugar, si no pensamos en esto. ¿Es el dominio de Dios? Me acuerdo
de algunas clases que tomé acá en la universidad. Me acuerdo del profesor Pereira cuando tomamos la clase de epístolas. Y allá hay muchas cosas interesantes, ¿no? En las epístolas. El peligro de salirse del reino de Dios. ¿Saben que uno puede ser expulsado del reino de Dios? Hasta que se utiliza una metáfora como que se te cae un anillo del dedo, así deslizarse del reino de Dios. Si no es lugar, entonces, ¿qué es? ¿Como una forma de gobierno? ¿Han leído sobre la República de Platón? El filósofo se había inventado también un mundo utópico, utopías. Un mundo donde, bueno, reyes son los filósofos, después habían los guerreros y después eran los productores. Y bueno, había distintas clases de personas. Qué bueno que el reino de los cielos no es así, cuando no pensamos en el lugar, sino en una forma de gobierno. ¿Cómo es el reino de los cielos? Está al revés de cómo está organizado nuestro mundo. El más grande, el más pequeño, y el más pequeño es más grande. Iglesia como non lugar, como utopía. ¿Saben que la iglesia también es una utopía? ¿Una utopía? Pablo dice que tiene una cabeza y cuerpos, miembros. Se refiere al vínculo que une. Y esto es un sistema que Dios imaginó que casi uno no lo puede creer que funciona. Había prometido Jesús y las puertas del infierno le habían dicho a Pedro, no prevalecerán contra este reino, mi iglesia. La piedra, son muchas metáforas allá, piedra que viene y toca este mundo y lo destruye, se instala y crece en toda la tierra. En las parábolas de Jesús, Él habla del reino de los cielos como la utopía de Dios, el non lugar. Cuando dice el reino de Dios se asemeja con, y ustedes saben que hay muchas cosas. ¿Con qué se asemeja el reino de Dios? ¿Con una semilla de mostaza? ¿Es así o no? Si uno mira la historia de la iglesia de Dios, empezó con 12. ¿Y cuántos son? No se apuran a decir 17 millones, porque hay una iglesia visible y una invisible. Dice Juan que nadie la puede contar. ¿De dónde tanta fuerza? Como una medida de harina, ¿sí? O de levadura que mezcla una mujer con... Jesús usa muchas imágenes. Y ahora vienen los desafíos para los que están en el reino. ¿Estamos en el reino o somos el reino? Fíjense qué desafío, ¿no? Pensar en el non lugar. ¿Por qué? Pues yo puedo estar en la iglesia, ¿sí? Si la pienso como lugar, pero esto no me asegura que estoy en el reino, no me asegura que... De ahora viene lo que decía, un cambio terrible que se produce cuando se rompe el velo. En plan teológico y administrativo se producen cambios tremendos. Primero, que se inicia el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Han escuchado sobre esto? Antes había mediadores. Antes había uno que tenía que orar o mediar para ti el contacto con Dios. Cuando se rompe el velo, algunos dicen se terminó con el sacerdocio del Antiguo Testamento. No es esto. Esto es falso. En realidad no se terminó, sino se
universalizó. Todos tenemos este privilegio de hacer parte del reino, ser parte del reino, ser el reino. Y esto es un cambio. Esto implica un cambio interno. Por esto en el reino de los cielos se necesitan algunas cualidades morales, o un perfil. ¿Han visto la lista de los que se quedan afuera? En Apocalipsis hay la lista de los que se quedan afuera del reino. ¿Quién son afuera? Son muchas, ¿sí? Dice los borrachos, son entre esos. Los borrachos, los que adoran ídolos, lista es grande. Los que mienten, que viven una mentira. Y acá es lo utópico del cristianismo. ¿Cómo podés hacer el reino de los cielos de gente que es, no sé si ustedes son como yo, peores o mejores, pero yo no soy digno, porque no entro entre las cosas, creo que me parezco más, o algunas veces partes de mi vida se asemejan al listado de lo que tienen que quedarse afuera. ¿Y cómo hizo Dios que juntó gente así, con una naturaleza caída, con tendencias, con gustos malos, con todo esto para formar el reino? Y esto es la utopía de Dios. Esto es el cambio que Él puede producir. Y entonces ya no importa dónde estás, sino cómo sos. Y para esto Dios ha prometido algo. Ha prometido que puede cambiarnos. Ha prometido lo que decía mi promesa, que su misericordia es para siempre. ¿Saben? Nosotros nos tomamos, en Rumania había esta costumbre que en la noche del Año Nuevo, y se hace también entre los adventistas en la Santa Cena, que nos tomamos un momento para perdonar a todos, ¿sí? Para terminar con los problemas del año pasado y empezar una vida nueva. Pero ¿saben cómo es esto en el reino que no es lugar, en la utopía de Dios? Esto tiene que pasar cada día. Cada día resolver el problema del pecado. No como en las iglesias históricas cuando te bautiza como niño, en la confirmación, en la boda, y de vez en cuando, y si te toca, hay que tomar la extrema unción, ¿no? La última que te arregla el problema del pecado. Así, si lo cuentas, son 10 ocasiones en la vida. En el reino como no lugar, esto se resuelve cada día. En la familia es también una utopía de Dios, ¿no? Dos personas tan distintas, vivir juntos y producir según su semejanza malos, sí, porque así todos somos malos, niños, llenar la tierra y en el mismo tiempo prepararlos para un lugar donde no hay maldad, no hay. Y Ellen White dice que el mejor lugar donde se puede pulir el carácter es ¿dónde? En la familia, la utopía de Dios. ¿Y cómo decía que se arregla el problema del pecado en la familia? Una vez por año, ¿no? Perdón que te molesté, perdón, ¿así? No. Qué lindos consejos, ¿no? Que no se ponga el sol sobre su rabia, ¿no? Sobre su enojo. Cuando uno mira esto y vuelve a las promesas que hacemos del año nuevo,
Qué terrible, ¿no? Qué utópico. Querer vivir así, acá como allá. Así dice la oración de Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando estaba allá en la silla mirando una pistola que te puede terminar la vida, me di cuenta que no estoy preparado. Me di cuenta que si el reino fuese un lugar, no sé si entraría en él. Por esto, en esta noche, cuando estaba así, tomé una decisión. Dios, ayúdame a estar preparado cada día. No sé si yo puedo prepararme, pero me acuerdo la promesa que me toca este año. Alabad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y la misericordia de Dios es para que la utopía sea posible. Que el lugar se vuelva no lugar. Que no pensemos en una vida sin pecado allá, sino una vida sin pecado, ¿cuándo? Acá. Por esto, cuando los fariseos preguntaron, porque ellos también tenían problema con el reino de los cielos, ¿dónde y cuándo? Que son las dos preguntas importantes acerca del reino. Jesús dijo, el reino de los cielos no es que viene para decir está allá o está acá. Y ustedes saben que los desafíos proféticos, las amenazas proféticas están vinculados con el tiempo y el lugar. Los cristos falsos, los anticristos que vienen allá en lugares. No, el reino de los cielos no es así, había dicho Cristo, sino el reino de los cielos es entre vosotros, con vosotros o en vosotros. Y cuando está en nosotros, no es un lugar, sino un modo de ser, un modo de vivir. Y cuando vivimos así, somos en el reino, somos el reino. Esta es la utopía, el no lugar, pero es real. No como la isla de Thomas Moros, donde todos viven lindo y uno siempre sueña con un mundo así que nunca pasa, sino la utopía de Dios es su propia iglesia, el lugar de su bendición. ¿Qué me impide ser parte de él? Preguntaban los fariseos cuando escucharon estas declaraciones acerca del reino, ¿y entonces quién será salvo? ¿Quién será salvo cuando miramos las exigencias, cuando miramos lo que significa el reino? ¿Quién será salvo? Y me gusta la respuesta de Jesús. ¿Se acuerdan que ha dicho él? Lo que es imposible, una utopía para los humanos, es posible para Dios. Así que la utopía es posible, porque el velo se rasgó para que estemos en su presencia todos los días hasta que viene Él. Y así dice el Padre Nuestro, venga tu reino. La pregunta es vinculada ahora con el tiempo. ¿Cuándo? ¿En septiembre? ¿El próximo año? ¿En 22 de octubre no sé cuál? ¿Cuándo tiene que venir el reino? Del curso de las epístolas me quedó claro una cosa. Hoy es el día. Hoy es el día de la utopía. Esto fue la promesa que hice a Dios,
que le pedí que pueda cumplir todo este año, que cada día puedo estar listo. ¿Y sabe cómo podemos estar listos? Siendo la iglesia. No en la iglesia, sino ser iglesia. Es el desafío más grande, que cada día su reino venga en nuestra vida. La utopía de Dios.